Pues muy bien, sean bienvenidos a este su espacio donde pues básicamente vamos a estar hablando de todo y de nada. Y pues el día de hoy me gustaría charlar, platicar, compartirles sobre algo que yo creo que en realidad, o más bien en general, todas las personas tenemos estigmatizado, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues me refiero a un tema que pues en muchas culturas generalmente se toma como algo muy, no sé, incluso decirlo, eh, no prohibido, sino lo toman de cierta manera como algo muy especial, muy reservado, a manera de rito, de religión o como ustedes lo quieran ver. ¿A qué me refiero? Pues básicamente me refiero a el tema de la muerte en conciso. En muchos países, muchas religiones, muchas culturas, pues tiene diferentes connotaciones. Específicamente para mí, en este caso, pues tiene una connotación pues bastante fuerte. ¿A qué me refiero? Es de que, pues, así como muchos tienen sus ritos, por ejemplo, aquí en mi país, pues se celebra la parte de Día de Muertos, la parte que muchos lo toman como una burla hacia la muerte, ¿no? Un festejo más que una burla hacia la muerte, que resulta bastante interesante, ¿no? Esa manera de ver ese aspecto, que para muchos, pues sí, resulta ser como un estigma, ¿no? Incluso cuando lo hablamos, cuando lo vivimos y seguramente cuando lo observamos en algunas ocasiones. ¿A qué me refiero cuando lo vivimos? Pues antes que nada me gustaría dejar en claro de que pues todos en esta vida pues vamos a terminar, vamos a cumplir un ciclo, vamos a estar y después ya no vamos a estar, y después de eso realmente no sabemos qué es lo que va a suceder. En algunos casos se habla de que podemos llegar a reencarnar, se habla de que vamos a llegar a un lugar paradisiaco o prometido, como ustedes lo quieran ver. Pero al final del día, pues vamos a tener que llegar a esa experiencia de vida, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que yo creo es de que la muerte, pues es parte de la vida, es el final de una vida y es una experiencia de vida, ¿no? Que lamentablemente solamente la vamos a poder tener una vez, pero que va a ser representativa para no solamente para nosotros, ¿no? Sino inclusive para los seres que nos rodean, que nos quieren y de los que nosotros conformamos parte, ¿no? A lo que me refiero es a que somos siempre parte de un grupo, llámese familia, amigos, siempre va a haber un impacto, ¿no? Directamente hacia esas personas. Y pues aunado a esto, cuando nosotros o bueno, no cuando nosotros, sino hablando de mi pensar y de mi sentir, pues en muchas ocasiones lo que sucede en mi manera muy particular, y yo quiero pensar que a todos nos sucede, es de que hay momentos en la vida donde nos llega esa angustia, donde no sabemos qué va a pasar con nosotros, qué sucederá cuando nos llegue ese momento, hacia dónde vamos a ir. Vamos a ver a esos seres que ya se fueron y que esperamos tanto tiempo por ese reencuentro tan prometido que nos dicen, pues no solamente las religiones, sino las culturas, ¿no? Como tal. Y la verdad te comienza a entrar una incertidumbre bastante fuerte, en la cual pues no sabes qué hacer, ¿no? Incluso te empiezas a sentir mal, te empieza a dar un poco de ansiedad y en muchas ocasiones incluso nos llegamos a deprimir. Pero con el tiempo, pues creo yo nos vamos adaptando a la idea de que pues en algún punto nosotros vamos a culminar nuestro ciclo en esta vida terrenal, ¿no? Y yo creo que con el tiempo pues le vas tomando el gusto, el saborcito, porque no solamente te da impulsos para que tú puedas seguir avanzando y puedas seguir pensando, puedas seguir evolucionando, y que más aparte tú aprendas a vivir y a disfrutar las cosas, pues valga la redundancia de la vida como tal, ¿no?
esos aspectos o esas pequeñas situaciones de la vida donde nos ponemos a pensar en todo esto, pues resultan interesantes porque precisamente, como les digo, creo yo que nos ayudan para proyectarnos hacia otro lado. Y eso precisamente viene en muchas ocasiones en que pues literalmente a veces estamos inmersos en una vida tan cotidiana, viviendo cosas tan cotidianas, que no nos damos el tiempo de vivir. Y cuando hablo del tiempo de vivir, me refiero precisamente a lo que muchas personas dicen, ¿no? A una experiencia, al disfrutar con la familia, al disfrutar con alguna situación que nos haga, pues no sé cómo decirlo, incluso sonreír, que nos haga sentirnos plenos, vivos, confiados, de la manera que ustedes quieran llamarle, ¿no? Y es bien curioso porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros llegamos a realizar algún tipo de actividad, situación, convivencia, y tenemos ese momento como de éxtasis en el que nos podemos sentir vivos y nos podemos sentir tan cuales y nos podemos identificar como a nosotros mismos, pues resulta ser algo bien bonito, porque al final del día pues lo que sucede es de que realmente estamos viviendo y realmente estamos disfrutando. ¿Ya qué voy con todo eso? Pues, ¿qué tiene que ver la parte de vivir y disfrutar con esta parte que les digo de la muerte, ¿no? O de culminar nuestro ciclo carnal, terrenal, como ustedes lo quieran ver y discernir, ¿no? A lo que yo me refiero es de que justo en ese punto donde nosotros nos damos cuenta que la realidad de las cosas es de que una situación nos hace sentir libres y vivos, pues es cuando realmente aprendemos a vivir y aprendemos que esa situación, cuando nosotros nos vayamos, pues va a quedar viva, no solamente en nuestros recuerdos, sino también en el recuerdo de los demás, porque al final todos somos personas llenas de experiencias, de vivencias, y que día con día las vamos compartiendo con las diferentes personas que están en nuestro entorno, y que esas vivencias y esas experiencias de alguna manera nos motivan a nosotros, y me atrevería a decir que también ayudan a que se motiven las personas que están a nuestro alrededor para poder realizar cosas que ellos mismos quieren, ¿no? Y esto al final del día, cuando se cumple nuestro ciclo, pues va a resultar en algo placentero, siento yo. Mi manera de verlo es así. Y creo, bueno, y no solamente mi manera de verlo, ¿no? Sino yo creo que muchas personas lo ven de esta manera, pero creo que cuando tú culminas, básicamente, esas vivencias, esas experiencias, ese conocimiento, esa vibra, si ustedes lo quieren ver así, que le dejan a las demás personas, pues se convierten en cosas maravillosas que al final, como algunos dicen, ¿no? Van a resonar en otras personas, van a motivar a otras personas, y es como si tú dejaras un cachito de ti en todas esas personas al motivarlas a hacer diferentes cosas. Y eso es algo muy chido que al final de cuentas te va a mantener vivo en muerte, ¿no? Lo podemos ver así. Y creo yo que si lo vemos de una manera muy metafórica, esas partes que te dicen las religiones, las culturas, etcétera, de que tú te vas a llegar a un lugar donde siempre vas a permanecer vivo, pues yo creo que se refiere un poco a esto, ¿no? De que cuando tú dejas esas experiencias, esos conocimientos, virtudes, como le quieras llamar, a otras personas, es como si dejaras como esa esencia de ti en otros, y no solamente va a ser en 1, 2, 3, y quizás ellos nunca se van a dar cuenta, pero al final del día eso va a trascender en diferentes personas y lo va a llevar a que esas personas puedan sentir esa misma calidez que tú sentiste con eso que estás compartiendo, y lo puedan transmitir a otras más. Quizás suena un poco romántico, quizás suena algo muy idealizado, pero creo que dentro de algunas cosas pues quizá tiene un poco de sentido, ¿no? Y pues es bien padre, creo yo, poder pensar hablando de la muerte y de la vida después de la muerte y de lo que involucra esto en las diferentes tradiciones y en las diferentes culturas, que al final todo esto se pueda llegar a compaginar y que nos ayude a
a de cierta manera liberar esa pequeña sensación que nosotros tenemos con el ya no estar o el ya no ser percibidos físicamente o hablándolo drásticamente, morir, y que nos lleve a otro plano en el que nosotros podamos aceptar esa consecuencia de vivir, que al final es parte, ¿no? Y es algo bien curioso, ¿no? Porque al final del día todos, creo yo, que buscamos esa parte. Todos buscamos ser recordados, todos buscamos la manera de que en algún punto no ser olvidados. Sin embargo, muchas veces eso, creo yo, sucede cuando ya tenemos muchísima más edad y no cuando somos jóvenes, ¿no? Normalmente cuando somos jóvenes, pues no buscamos esa parte, ¿no? Sino simplemente estamos viviendo, y a veces estamos viviendo en un modo automático, un modo en el que directamente sí estamos dejando huella en muchas personas, pero no nos damos cuenta. Y a veces eso es lo más bonito, ¿no? Darte cuenta que tú estás dejando esa huella en las demás personas. Pero cuando vamos creciendo, indudablemente comienza a nacer en nosotros esa necesidad de ser recordados. Y yo creo que básicamente es por el miedo al ya no estar, al qué va a pasar, a dónde vamos a ir, ¿no? Y muchas veces ese miedo, te lleva a estas situaciones de que tú con la edad pues te vas forzando más. Y digo forzando porque lo dejamos de hacer de una manera natural, y creo yo que después de que lo comienzas a forzar tanto, pues hay situaciones en las que ya ni siquiera nos sentimos cómodos, y situaciones en las que ni siquiera estamos dejando esa huella que queremos dejar, sino simplemente estamos actuando por querer ser recordados, ¿no? Y al final del día yo creo que es algo un poco ambiguo, y quizá ahorita me voy a contradecir, pero en muchas ocasiones cuando nosotros, es más, si nosotros nos ponemos a pensar en este momento qué es o quiénes estuvieron antes de nosotros y quiénes fueron esas personas que estuvieron antes de nosotros y de dónde venimos y por qué venimos y por qué ahorita no las recordamos, porque al final del día para estar cada uno de nosotros tuvieron que estar muchísimas otras personas, ¿no? Hablo de los papás, 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 de los abuelitos que ahorita tenemos, ¿no? Por ejemplo. Pero al final del día, por alguna extraña razón, simplemente no lo reconocemos. Y digo, no lo reconocemos porque no sabemos realmente quiénes son. Y si nosotros vamos preguntando, pues quizá nunca vamos a llegar a esa respuesta que queremos, porque en algún punto ese eslabón que necesitamos pues ya no existe, se rompió, o simplemente por cómo se vivía mucho tiempo atrás, pues ya no se le puede seguir dando un seguimiento, ¿no? Porque igual pues simplemente ya no hay registros, ¿no? Por ejemplo, los abuelitos que vienen de pueblos o de zonas rurales, pues muchas veces ahí no había un registro como tal, ¿no? O el registro se hacía hasta que iban a una ciudad más grande, y a veces se perdían esos papeles y simplemente pues no dejaban de existir, pero ya no existía como tal el registro, ¿no? Entonces te pones a pensar qué va a pasar en un futuro y qué va a pasar cuando yo esté en esa situación, cuando me toque ser ese eslabón que se rompa, ¿no? Pues seguramente muchos dirán, pues se perdió, se acabó y hasta ahí. Yo lo que creo es de que al final del día todos estamos hechos de esa historia que viene atrás, ¿no? Aunque nosotros no nos demos cuenta, en nosotros resuena la historia de todas estas personas, y que al final sí nos está afectando y nos va a afectar, y que al final nos va a seguir motivando para seguir viviendo y nos va a seguir impulsando para llegar a ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, hablando o cambiando un poco de tema, pero siguiendo en concreto con esta parte de la muerte y de lo que es lo que pensamos, pues muchas veces en particular me ha tocado leer que cuando nosotros morimos, pues sí, ¿no? Somos considerados como
como seres que de por sí ya somos especiales, ¿no? No hay necesidad de ser como este ser que todos queremos, ¿no? Esa parte especial que quisiéramos todos resaltar en algún momento, sino que en sí nosotros ya somos seres especiales, ¿no? Algunos dicen que pues nosotros somos como seres elevados que cuando mueren pues simplemente traspasan a otro plano, y en ese plano pues se convierten como en deidades, si ustedes lo quieren ver de esa manera, ¿no? Y que existen diferentes niveles, ¿no? Y que conforme tú vas traspasando esos niveles, pues esa forma tuya como de luz, si lo quieren ver de alguna manera, pues va traspasando, ¿no? Eso hablando de algunas personas que lo manejan de esa manera. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la parte cultural de mi país, ¿no? En este caso es la parte prehispánica, las historias, los dioses, qué es lo que conlleva, ¿no? Seguramente han escuchado, por ejemplo, que hay dioses aztecas, dioses mayas, olmecas, etcétera, de la muerte, ¿no? Y que todos se distinguen por ser de alguna manera, porque lleva algún proceso el poder llegar al lugar prometido, ¿no? Donde vas a descansar, donde vas a estar con todos los muertos. También, por ejemplo, justo les decía, ¿no? Que aquí en México hay una tradición que es la tradición de Día de Muertos, y que es algo bien bonito que al final viene de la combinación de la parte religiosa que se vino a imponer de cierta manera a los indígenas mexicanos, y que fue una fusión con esta cultura o estos usos y costumbres prehispánicos, y que se convirtió en el Día de los Muertos, tomando en cuenta también la parte del Día de Todos los Santos, ¿no? O sea, se convirtió ahí en eso. Y al final del día pues es una tradición muy bonita, muy bella, que te habla de un rito a los muertos, de volverlos a recibir, de volverte a unir con ellos, de festejarlos, ¿no? No solamente, más bien, sin importar que ya traspasaron este plano terrenal, sino que todavía puedes estar en contacto con ellos. Y es curioso, ¿no? Porque nosotros en la parte de la muerte siempre en la búsqueda de esto que es como saber si realmente existe algo después de morir, se encuentran diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, siempre el tener el contacto con los muertos a través de diferentes dispositivos, como por ejemplo lo que es la Ouija, ¿no? El ir con espiritistas, el ir con brujos, el estar involucrado en algún tipo de religión, culto, secta, como ustedes lo quieran llamar. Pero al final nosotros siempre estamos en búsqueda de esta parte, ¿no? Que es, ¿qué hay después? ¿Con qué me voy a encontrar? Y es algo bien interesante porque dentro de todo esto se envuelven mitos, leyendas, fantasmas, apariciones, espectros, que nos dan quizá indicios de que esto pudiera ser posible, ¿no? Y que no solamente es posible, sino que se va a encontrar elevado en diferentes niveles, que algunos se quedan penando, que algunos sí se van, que algunos te visitan. Incluso hay señales como los sueños, ¿no? De que cuando alguien o alguna persona de nuestra familia fallece, pues a veces se aparecen nuestros sueños. A veces incluso nos hablan y nos dicen cosas que se van a volver realidad, y es algo curioso y impresionante al mismo tiempo, ¿no? Porque no hay una situación en concreto que nos diga qué es lo que está pasando y cómo es lo que está pasando, y que alguien nos lo demuestre científicamente. Claro, hay estudios que demuestran ciertas cosas, pero no hay nada que te diga esto es así y así funciona y es así lo que sucede, y por tal o cual razón se ve o se tiene este tipo de apariciones, espectros, visiones, apariciones, y hay un mundo detrás de todo esto, ¿no? Y es un mundo bien no sé si llamarlo bizarro, quizá retorcido, en el cual pues nosotros básicamente nos damos cuenta de cosas, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta de nada, y nos crea una mayor incógnita el no saber, ¿no? Y siempre estamos en busca de eso.
Y por ejemplo, ¿no? Viene la parte de las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Es toda esta gente que ha vivido y ha tenido esas experiencias y que te relatan de cosas muy semejantes que todos han pasado cuando se encuentran en esos episodios donde están cierta cantidad de tiempo sin vida, hablando desde un parte médico, y que muchos coinciden en lo que sucede, ¿no? En que ven a sus familiares, ven una luz, tienen ciertas sensaciones, se pueden ver ellos desde, desde arriba, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y que muchas veces les dicen, pues no es tu tiempo, tú te tienes que regresar y vámonos, ¿no? Es bastante curioso, creo yo, todo este tipo de situaciones, y nos hace pensar, o bueno, por lo menos a mí me hace pensar que realmente sí puede haber algo más allá de la muerte. Y no solamente eso, sino porque en muchas ocasiones nosotros podemos sentir a las personas, ¿no? Podemos sentir estas energías, podemos sentir, nos podemos sentir acompañados de todo esto, ¿no? Hablando por ejemplo, de que si nosotros tenemos un familiar que falleció, pues en algunas ocasiones podemos sentir su energía, podemos sentir su olor, podemos, pues no sé, es algo extraño que incluso a mí me ha pasado, pero que puedes sentir todas estas vibraciones, y yo creo que es algo impresionante, ¿no? Hablando desde un punto supersticioso, pero hablando desde un punto real, pues yo creo que a todos nos gustaría tener esas sensaciones y poder volver a oler a esa persona, poder volver a escucharla, poder volver a sentir su presencia como tal. Digo, son cosas que quizá no podemos explicar ahora, pero quizá en un futuro tengan explicación, o quizá pues no tengan explicación y si sea algo pues verdaderamente que hable de que traspasaron ese plano y ahora están aquí con nosotros, pero de otras maneras, ¿no? Que nosotros no los podemos percibir como tal, pero aquí están, ¿no? Entonces, pues, al final del día yo creo que, pues sí, como ya les dije, ¿no? Es un proceso donde tenemos un inicio, donde tenemos un final, donde buscamos ser recordados, donde buscamos el siempre estar presente en la mente de alguien, ¿no? Pero que al final del día debemos de aprender a entender de tal manera que cuando nosotros lo entendamos nos ayude para que podamos vivir mejor. Aprendamos a poder tener esta sensación de hacer las cosas y de vivir este momento y de hacerlo y de quizá tomar esa iniciativa que nunca has tomado, de atreverte de decidirte, porque es muy cierto lo que muchas personas dicen, ¿no? O sea, solamente tenemos una vida y esta vida es la que tenemos que vivir y es la que tenemos que hacer. Y algo bien importante, y por ejemplo es algo que a mí me dejó muy, muy marcado en algún momento en el que yo tuve que pasar por alguna situación de estas, ¿no? En la que tienes que enfrentar la situación de que alguien de tu familia ya no esté. Es que todos te dicen, o bueno, no todos, muchas personas te dicen que ahora te toca vivir el doble, ¿no? Pero no es porque tengas que vivir la vida de esa persona, ¿no? Sino porque tienes que disfrutar como si estuvieras disfrutando con esa persona también, sin importar que ya no esté. Es como yo lo veo. A lo que voy es de que muchas veces estamos tan preocupados por muchas cosas que no vemos otras cosas de la vida que son importantes o relevantes y que nos van a aportar un poco más quizá. Pero cuando estamos en esa situación nos damos cuenta inmediatamente de que pues esas situaciones de la vida son más importantes de lo que pensábamos, ¿no? Y te lo das cuenta porque sabes que, por ejemplo, no sé, si tú tomabas el café con una persona muy especial y esa persona ya no está, el ritual de tomar ese café pues ya no va a volver a estar directamente, ¿no?
tú vas a poder seguir tomando el café, pero pues es obvio que ya no lo vas a poder disfrutar con esa persona. Sin embargo, tú sí vas a poder recordar a esa persona cuando estés tomando en específico una taza de café, quizá en un lugar especial, de una manera especial, yo qué sé. Pero cuando nosotros retomamos esas cosas, las seguimos haciendo y le damos vida con nuestras acciones, viviendo precisamente, pues hacemos que esa vida valga el doble, ¿no? Porque no solamente estamos viviendo por nosotros, sino también estamos viviendo por el recuerdo de alguien más, y eso pues lo hace bastante valioso. Digo, no espero que todos o muchos entiendan esta parte que yo les estoy platicando, porque es obvio que no todos han pasado por esta situación. Sin embargo, es claro que en algún momento la vamos a pasar, y quizá en ese momento pues ya nos vamos a entender todos de manera concreta. Pero pues por último, yo solamente quisiera decirles que pues el miedo a la muerte es normal, y que en algún punto pues todos vamos a aprender a aceptarlo, que va a suceder, y que creo que cuando suceda pues algo padre va a pasar. Digo, ojalá no suceda en una mala condición, sino como todos queremos, ¿no? De la manera más bonita y tranquila. Pero estoy seguro que cuando suceda, pues algo nos va a esperar después de eso, ¿no? Entonces, pues es una opinión sobre, pues básicamente de un tema que creo no solamente importante, interesante, y que quizá, como les digo, aquí solamente voy a dar la opinión sobre algo, y que me gustaría que si ustedes tienen una opinión, algún comentario sobre alguna de las cosas que yo he dicho aquí, o quisieran aportar algo más que nos complemente para pues entender un poco más la posición no solamente mía, sino de ustedes como personas, como seres humanos, pues estaría bastante chido. Y pues también invitarlos a que si les gustó esta pequeña charlita, pues ya saben que le den like, compartan, se suscriban, y sobre todo pues que den su opinión. Es un espacio libre, y aquí todos podemos opinar de todo, aunque no seamos expertos. Y pues bueno, yo me despido de ustedes, y pues nos vemos a la próxima.